Estamos a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. En casi cualquier otra parte del mundo, para grabar a esta altura, tendríamos que estar en una montaña y casi no habría personas a nuestro alrededor. En esta ciudad, sin embargo, viven casi 2 millones de personas. Te invitamos a conocer por qué tanta gente elige vivir en un entorno que parece tan complicado para la instalación humana. Seguimos de viaje por Sudamérica y no podíamos no venir a La Paz, la capital más alta del mundo. Sí, seguramente algunos sabrán que, en rigor, Sucre es la capital de Bolivia según su constitución. Sin embargo, en La Paz se encuentran la sede del gobierno y el Palacio de la Asamblea, por lo que se parece bastante a lo que solemos conocer como la capital de un país. La ciudad de La Paz está sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Si tomamos en cuenta toda la zona metropolitana, llegamos a 1.800.000 habitantes. En este caso, nos extendemos por fuera de los límites administrativos de La Paz y sumamos a una ciudad contigua llamada El Alto. Y allí superaremos el récord de altura, ya que está sobre los 4.150 metros. Es muchísimo. Pensemos que 4 de cada 5 países del mundo tienen su punto más alto por debajo de esta marca. Pero encima, en casi todos los demás lugares, se trata de marcas en las que hay un pico de una montaña y estamos lejos de algún asentamiento humano. Aquí, en cambio, está repleto de personas. De esta forma, se trata de la gran ciudad más alta del mundo. El Alto supera a la boliviana Potosí, a las peruanas Juliaca y Puno, y también a la china Shigatse, que completa el quinteto récord. Dejamos de lado asentamientos más informales o ciudades mineras como La Rinconada, lugar que está aún más alto, pero en donde viven solo algunas miles de personas. Como decíamos, aquí hay casi 2 millones de personas y es el centro político del país. La disponibilidad de oxígeno es menor respecto al llano y eso nos trae bastantes complicaciones a quienes no estamos acostumbrados. La gran duda, entonces, es por qué tantas personas decidieron instalarse en este lugar tan particular. Pero antes de seguir, queremos contarte 2 cosas. La primera es que estamos súper contentos. Ya salió nuestro segundo libro, Un mundo inmenso, explicaciones de fronteras inexplicables. Está disponible en tiendas en España y se pueden realizar envíos a todo el mundo. Dentro de algunas semanas también se podrá comprar en Argentina. Y la segunda es que estuve practicando mi inglés gracias a Elsa Speak, la plataforma que auspicia este video. Le dije que estoy dispuesto a practicar unos 10 minutos por día. Entonces me armó un plan semanal y voy avanzando cuando tengo tiempo. ¿Cómo funciona? En principio, con inteligencia artificial, para detectar si estoy pronunciando bien. Vamos a practicar pronunciaciones de ciudades en inglés. A ver. París. Un desastre. Ahí me califica y me dice que mi pronunciación fue un 16% como un hablante nativo. Y fíjense que acá me marca dónde tengo que mejorar. Vamos a escuchar cómo se dice. Paris. Vamos de vuelta. Paris. Esa me dio 98% como un hablante nativo. Casi perfecto. Elsa Speak tiene más de 1.600 lecciones distintas que te pueden ayudar a expresarte mejor. Además, cuenta con un diccionario propio en el que podrás probar tus conocimientos y despejar tus dudas. En la descripción te dejamos 2 enlaces. Con el primero podrás descargar la aplicación y tener 7 días de suscripción gratis. Y con el segundo podrás acceder a un 85% de descuento en la membresía Pro de por vida. Ahora sí, ¿por qué tanta gente vive aquí? En principio, podríamos pensar que todo el país está a una gran altura. Es frecuente escuchar alguna referencia a Bolivia como el país del altiplano, que es como se denomina a la zona geográfica en donde está La Paz. Sin embargo, el altiplano andino ocupa solo el 28% del país. Luego hay una región intermedia de valles y yungas. Y la mayor parte, casi el 60%, se corresponde con llanuras y mesetas bajas. Son zonas más selváticas, con mayor diversidad de flora y fauna. En el este del país se encuentra Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más grande del país y el centro económico, y que está a solo 400 metros de altura. Sin embargo, 1 de cada 6 bolivianos vive en La Paz o en sus alrededores, lo cual no solo implica desafíos en la organización, sino también en el transporte. Los desplazamientos por tierra obviamente no son nada sencillos, y recién hace algunas décadas son más seguros. Antes de la llegada de los europeos, los pobladores locales ya se habían asentado en La Paz. La ventaja era el agua. Se trata de un valle por el que pasa el río Choqueyapu.
Tanto los aymaras como los incas se establecieron allí por el potencial agrícola que existía en relación a otros lugares. Además, por allí pasaban rutas comerciales que iban de norte a sur y conectaban distintos puntos de esas civilizaciones. De esta forma, comenzó a establecerse un núcleo urbano hace varios siglos. Con la llegada de los españoles, también se le vio potencial al lugar por su ubicación. En la época colonial se explotaban las minas de Potosí. Las riquezas se trasladaban a Lima, la capital del virreinato, que además era el puerto más importante. Y la ciudad de La Paz se encontraba justamente en la ruta que conectaba ambos lugares. Más adelante, con la creación del virreinato del Río de la Plata, aumentó la importancia de Buenos Aires. Y, una vez más, La Paz servía para conectar a Lima con Buenos Aires y favorecer el comercio dentro del continente. Así, se generaron más oportunidades económicas que atrajeron a más personas. En el siglo XIX, con la independencia de Bolivia, se eligió a Sucre como la capital. Pero La Paz siguió creciendo como centro comercial del país. En 1835, 1 de cada 3 habitantes vivía en esta ciudad. A finales del siglo XIX, y después de una guerra civil, las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo se trasladaron de Sucre a La Paz. Además de contar con una gran importancia administrativa, la ciudad creció por su industrialización y mejoras en las infraestructuras durante el siglo XX. Todo eso favoreció la migración interna. Personas del ámbito rural se trasladaban a la gran ciudad para lograr mejores oportunidades. El tema es que el crecimiento de La Paz no es nada sencillo por su geografía. La expansión de los hogares se dio sobre las laderas, como podemos ver. Esto generó distintos problemas, ya que algunas construcciones no eran muy seguras. Y también de transporte, debido a que hay muchas subidas y bajadas y problemas de tráfico. Ese crecimiento tenía un límite. No era posible que siguieran llegando personas a la ciudad. Sin embargo, muchos pretendían instalarse y vieron una oportunidad en una meseta llana muy cercana. En la segunda mitad del siglo XX, más y más personas se instalaron allí. En 1985, ese lugar fue oficialmente reconocido como ciudad. Estamos hablando de El Alto. Tan explosivo fue el crecimiento demográfico que hoy, si separamos administrativamente ambos lugares, El Alto tiene más habitantes que La Paz. Es una ciudad colorida, con una propuesta arquitectónica única, con una gran mezcla cultural, ya que llegaron personas desde diferentes partes del país. Hay mucha actividad comercial y la Feria 16 de Julio es una de las más grandes de América Latina. También se encuentra el Aeropuerto Internacional, uno de los más transitados del país. Y claro, no podemos dejar de lado el fútbol. Históricamente, la altura de La Paz ha sido una gran complicación para las selecciones que no están acostumbradas. En esta ciudad, Brasil perdió su primer partido por eliminatorias en la historia. Y a Argentina le ganaron nada menos que 6-1. El sexto. Pero si los 3.600 metros de altura del estadio Hernando Siles parecían mucho, Bolivia quiso ir aún más allá. En la actual clasificación al Mundial comenzaron a jugar en el Estadio Municipal de El Alto, que está a nada menos que 4.150 metros. Y hasta ahora no les fue nada mal. En el camino le abrieron el espacio. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Bolivia! Otro de los factores que favoreció el crecimiento de esta zona metropolitana es la mejora en el transporte. No solo para entrar y salir de la ciudad, ya que antes había que recorrer caminos muy peligrosos en la montaña, sino también dentro de la zona urbana. Es que se desarrolló un sistema único, ideal para esta ciudad, el teleférico. Podemos ver la red de la ciudad como si fuera la del metro, pero en este caso no iremos por debajo de la tierra, sino en el aire. Comenzó a construirse en 2014 y tiene más de 30 kilómetros de recorrido. Las personas pueden trasladarse por los puntos más bajos y altos de la ciudad mucho más rápido y sin estar en medio del tráfico. Además, tendrán la posibilidad de ver estas vistas panorámicas mientras viajan. Esto simplificó mucho la vida de, por ejemplo, las personas que trabajan en el centro de La Paz y viven en El Alto, ya que tienen una nueva posibilidad de transporte público. En definitiva, todas estas cuestiones han colaborado a que La Paz se haya convertido en un centro tan poblado e importante para Bolivia. Desde la disponibilidad de agua hace varios siglos a su ubicación estratégica en la época colonial, y luego el desarrollo industrial, comercial, político y urbanístico que atrajo a personas de otros lugares. ¿Alguna vez estuviste en La Paz? Contanos tu experiencia más abajo.
Te agradecemos por haber llegado hasta acá y no te olvides que ya está disponible nuestro nuevo libro. Y te dejamos también en la descripción los links para que pruebes el SAS Speak y mejores tu inglés. Hasta la próxima.